qué enseñar historia? Adelante, doctor, por favor. Buenos días. No reitero mi agradecimiento porque lo hice anteriormente. Quisiera saludarlos a todas y a todos los maestros, profesores, investigadores aquí presentes. El título de mi conferencia es ni más ni menos que ¿para qué enseñar historia?, que no deja de ser una pregunta de difícil resolución, dada la complejidad que tiene la historia como materia intervenida socialmente y últimamente, incluso mediáticamente, en un ambiente escolar, en un ambiente reglado, donde la historia debe de ser, como diré, será la tesis fundamental de mi intervención, la explicación de una ciencia social humana, y por tanto quiero poner el ejemplo en la palabra ciencia. La historia es motivo de cambios curriculares. Antes he escuchado al colega del Colegio de México hablar de los cambios curriculares constantes que se producen en México, casi uno por gobierno, por presidente. En eso son muy parecidos a España, tengo que decirles. Yo siempre he dicho que al Comité Olímpico Internacional habría que sugerirle la inclusión de un nuevo deporte, es reformar sistemas educativos. Estoy seguro que la selección mexicana y la española competirían en los primeros puestos. Yo les voy a explicar un poco una reflexión sobre lo que son los elementos fundamentales que me sirven luego para, de una manera muy rápida, porque eso sí está publicado, decir cuáles son las finalidades fundamentales de la enseñanza de la historia. Porque la historia, tengo que decirles que está desde siempre presente en los sentimientos nacionales y forma parte de los debates públicos. Tengo muchas referencias para decir que esto se ha dicho siempre. Por ejemplo, aquí tenemos una frase de Benito Croce, que era un gran historiador, filósofo y político italiano, que decía: ni un individuo ni un pueblo viven sin su historia o una leyenda de lo que fue su pasado y de lo que es su presente. Que la historia o sus sucedáneos están siempre presentes en los individuos y en los pueblos. O un gran intelectual venezolano, yo diría que latinoamericano, que usa Pietri, abogado, periodista, escritor y considerado uno de los intelectuales más importantes de este ámbito, decía, yo creo que de una manera muy radical, hay que ver el contexto: vivir sin historia es lo mismo que vivir sin memoria, o por lo menos una mera memoria de lo inmediato. Y decía, aunque no textualmente, un hombre sin conciencia histórica está condenado a perecer, y que de alguna manera intelectuales siempre han puesto de manifiesto esa importancia que tiene la historia en las sociedades. Por hablar de un historiador reciente, John Lewis Gaddis, de la Universidad de Texas, dice: tan grande es el peso del pasado sobre el presente y el futuro que difícilmente pueden estos dos dominios del tiempo tener sentido al margen de él. Habida cuenta de la importancia sobre el pasado para las sociedades actuales, sobre todo en tiempos de cambios inciertos, no nos debe sorprender que la historia, en su doble faceta de saber científico-social o simplemente de saber cultural o popular, haya incrementado en los últimos decenios su importancia cívica y política hasta extremos en algunos países calificables de verdadera obsesión. Y ahí lo han recordado, y les recomiendo autores como Tsvetan Todorov, en una obra titulada Memoria del mal, tentación del bien, indagación sobre el siglo XX, donde nos expresa toda esa preocupación y ese presente que tiene la historia en los debates, sobre todo desde que en muchos países europeos y algunos latinoamericanos apareció este nuevo concepto de memoria histórica,
o David Lowenthal, o un libro que yo recomiendo mucho de Enzo Traverso, que tienen aquí la portada, que me parece un libro además muy interesante para la lectura, un libro del 2007, titulado El pasado, instrucciones para su uso, historia, memoria y política. Está publicado por Marcial Pons. Por tanto, estos libros lo que vienen a expresar, y mi misma opinión, sin haber escrito ninguno de ellos, es que las polémicas historiográficas que antiguamente eran un hecho puramente en la que estaban implicados eruditos o historiadores, en los últimos tiempos se han convertido en, a veces, batallas públicas, en algunos casos por la memoria histórica, esta que he citado últimamente, o simplemente en guerras escolares. En España somos, he dicho antes, que en la selección de reformadores de sistemas, España estaría probablemente en la final con México. Pues en este ámbito de la historia ha sido motivo de debate constante cada vez que ha habido un cambio curricular. Y a veces ha sido más fruto, por no decir casi siempre, más fruto de la difusión de los políticos y opinadores que de los propios historiadores o didactas de la historia. La historia se ha convertido muchas veces en un arma que tiene un trasfondo político y que muchas veces han utilizado para justificar los programas políticos o para justificar la legitimidad de un Estado, etcétera, etcétera. Son bienvenidos los debates sobre la historia en la sociedad, porque los hay y debemos admitirlo los que estamos en el ámbito académico. Es bueno que la sociedad discuta, pero como didactas de la historia, como historiadores, debemos evitar que discurran al margen de los planteamientos racionales y de argumentación y de demostración científica e historiográfica. Así que para nosotros siempre tiene que estar por delante la racionalidad y la historia entendida como ciencia social. Como bien dice el didacta de la historia, don Ramón López Facal, la pretensión de que la historia, y cito textualmente, que se enseñe en la educación secundaria se ocupe de promover cualquier tipo de nacionalismo esencialista es contradictoria con la formación crítica de la ciudadanía. Y aquí está, como dice el profesor López Facal, uno de los principios que deben guiar delante de los embates que muchas veces los planteamientos nacionalistas, estatales o de luchas nacionales internas pues están presentes, intentan manipular la historia. Los gobiernos siempre han pretendido utilizar desde el siglo XIX, y así nació la historia en la escuela, para intentar configurar la conciencia de los ciudadanos, ofreciendo una visión del pasado que, en principio, fortaleciese los sentimientos patrióticos, hiciese énfasis en las glorias nacionales o simplemente muchas veces para crear adhesiones políticas. Este ha sido uno de los retos que ha tenido el profesor de historia que intenta enseñar historia como ciencia, delante de muchas veces y en muchas ocasiones ha ocurrido en las intervenciones que muchos gobiernos han tenido, ¿no? A veces con pequeños detalles. Usted coge, no sé, voy a pedir perdón, toma por lo menos hace unos años lo vi, un libro de texto chileno, nunca aparece el general San Martín en la liberación, y en cambio en los libros argentinos, cuando hablan de la liberación de Chile, siempre aparece el general San Martín y no aparece O'Higgins. Son pequeños detalles que demuestran que de alguna manera hay una intencionalidad. Les he puesto el ejemplo más simple, pero podría ponerles muchos ejemplos. Y últimamente se ha incrementado, sobre todo en algunos países, ¿no?, con el tema de un concepto nuevo que se llama memoria histórica, que de alguna manera intenta, esta semana pasada, el boletín oficial de la comunidad de andaluza, que es un gobierno como un Estado, un gobierno autónomo, prescribía que en los programas de historia, a partir de ahora se dará la memoria histórica. La memoria histórica ha sido un tema muy debatido entre los historiadores, y
el mismo Todorov lo justifica, el autor que les he citado antes, lo justifica y lo incluso defiende en aquellos momentos, en aquellos lugares donde se ha hurtado de una manera deliberada pues la historia de una opresión, de un sufrimiento, de una represión, ¿no? Y por tanto, en estos casos, Todorov explica que el recuperar ese sufrimiento que la historia oficial muchas veces ha enmascarado o simplemente ha ocultado, pues tiene un sentido. Pero para los historiadores y los didactas de la historia debemos recordar, como decía el gran intelectual argentino Borges, que la memoria es como un saco de espejos rotos. Por tanto, la memoria personal, si es lo que yo recuerdo, se constituye en fragmentos que son puramente emotivos, que seleccionan lo que se quiere recordar y borran en ocasiones totalmente aquello que se desea olvidar. Por tanto, es un elemento incompleto para recordar y para rememorar como contenido riguroso. Ninguno de estos fragmentos, de esos espejos rotos que decía Borges, refleja el conjunto de la realidad pasada y en ocasiones, como es lógico, la desfigura. Todos los que son expertos en historia oral sabrán perfectamente los seguros y reaseguros que hay que tomar cuando se hacen entrevistas del recuerdo de los protagonistas de hechos históricos pasados. Si fuese así, como yo digo, que creo que sí, y la memoria es individual, ¿qué decir de la memoria colectiva? La tan debatida memoria histórica, a la que algunos quieren dar carta de naturaleza en los contenidos curriculares, como acaba de decir. Pero la memoria histórica, que es un proceso, como digo, estrictamente individual y biográfico, no puede ser tildada de historia, como dice la diapositiva, más que por mera metonimia. La memoria histórica es en realidad un combustible para la caldera de la historia y debe ser tenida en cuenta, pero no es historia, en el sentido científico de la palabra. Porque la historia, como he dicho antes, es una ciencia social que surge. Bueno, Heródoto ya decía que es historia, decir la verdad, contar la verdad. Y tenemos varios historiadores griegos. Hay uno, que ahora mismo no recuerdo, que explicaba que él debe de ver lo que explica con máxima, creo que era Tucídides, con máxima distancia y objetividad. Ese espíritu ha estado desde el inicio de lo que entendemos que es la primera manifestación del relato histórico. Pero la historia fue algo ligado básicamente a concepciones sagradas y a concepciones, casi toda la historia hispana de los siglos XVI, XVII está ligada a la Biblia. O sea, la Biblia es simplemente el cañamazo donde se explican luego los hechos incluso contemporáneos. Es en el 18 cuando ya empezamos a ver que hay algunos historiadores que empiezan a pensar que la historia hay que hacerla con documentos, y es cuando se empiezan a hacer los primeros recopilatorios documentales para poder explicar un poco el pasado. Pero es en el 19 cuando se crea la ciencia histórica. Fundarla es muy difícil porque hay muchos fundadores. Yo siempre cito a un alemán, a Leopoldo von Ranke o a Barthold Neuburg, que son los creadores de alguna manera de lo que hoy entendemos por la ciencia, porque ellos intentan acercarse en un conocimiento social a los métodos que empleaban los científicos de la ciencia que antes se iniciaron en la revolución científica del 16-17, que eran los científicos naturales. Tengo que decir que Ranke en ese sentido podría considerarse el Humboldt de la historia. Le doy esa carta de fundador. Estos historiadores consideraban que el nuevo conocimiento histórico es el resultado de un producto elaborado, resultado de los métodos y técnicas objetivadas, formalmente sometidos a control, y sus resultados deben ser depurados en el curso de las comprobaciones generales en el seno de la comunidad de historiadores profesionales. Esto es una frase de Ranke, o sea, es una frase que de alguna manera explica que esto no es un relato, una narración, un cuento, una novela, que tiene que ser fruto de ese proceso.
O dicho de otra forma, que la palabra revelada, el mito, la papella, la memoria histórica, al contrario que el conocimiento histórico, son conocimientos que no deben ser considerados como historia, sino que el conocimiento histórico tiene que tener ese carácter científico-humanístico y es fruto de la labor de los historiadores. Y en calidad de ciencia humana y social, la historia tiene que empezar a compartir todos los procedimientos, y así es en el siglo XIX, que tienen las restantes ciencias. Aquí pues expongo estos 6 pasos que no los voy a comentar ni a leer, que son los que tiene cualquier investigador social. Lo he sacado de muchos libros, los puedo sacar de un libro publicado en México de Neil Salkin, Métodos de Investigación. Por tanto, es un conocimiento que, si sigue estos procedimientos de hipótesis, crítica de fuentes, sería en historia, crítica de observación, trabajo de campo, comprobación, validación, elaboración de conclusiones que se basan en ese trabajo previo, sería un conocimiento cierto. Y este conocimiento cierto ha vivido y está viviendo siempre continuos ataques. La historia es muy atacada. Por ejemplo, en los currículums oficiales de muchos países ha sido, digamos, borrada. Por ejemplo, si ustedes cogen el programa político de Cameron, actual primer ministro inglés, se está planteando la reducción de la historia o su disolución en unas hipotéticas ciencias sociales abstractas, o el primer ministro italiano Berlusconi, poco antes de que fuera desfenestrado, tenía en su intención pues eliminar la historia de los programas oficiales de primaria, no de secundaria, pero sí de primaria. Es decir, que hay unos ataques constantes por parte de los gobiernos que no la ven útil. Tampoco es una asignatura y un conocimiento valorado por las organizaciones internacionales. Ya he dicho antes que, por ejemplo, si ustedes ven el gran oráculo de Delfos, que es hoy en día el informe PISA solo analiza matemáticas, comprensión lectora y problemas científicos. No hay nada humanístico, no hay nada de artes, que son elementos fundamentales en la formación de un individuo. Pero es que ni siquiera las mismas pruebas UNESCO, que se pasan mucho aquí en la Iberoamérica, también están en estos ámbitos puramente instrumentales o lingüísticos. Nunca están las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Parece que esto sea un tema menor, que sea un tema, como decíamos en España, son las Marías, las asignaturas Marías. En España se dicen Marías aquellas que se aprueban sin estudiar y que tienen poca importancia. Por tanto, la historia ni siquiera para las organizaciones internacionales y los gobiernos tiene mucha importancia. Y además tenemos el ataque constante de lo que Heinrich Hobsbawm caracteriza como uno de los fenómenos intelectuales más reaccionarios del pensamiento contemporáneo, que es el llamado posmodernismo, ese relativismo que no quiere aplicar a las ciencias de naturaleza, pero sí aplica a las ciencias sociales, diciendo que nada es verdad ni es mentira, es según el color con que se mira. Con lo cual, según ese principio, la historia no tendría más validez que aquella formulación que hace cualquier individuo porque lo miro de ese color. Ese ataque constante del posmodernismo, que yo creo que ha sido nefasto en nuestros sistemas educativos y curriculares, porque ha tenido mucha influencia. Hay una buena noticia, y es que me da la impresión que en el mundo estamos viviendo una refundación de la modernidad después de ese sarampión relativista. Y yo creo que deberíamos hacer caso a un gran epistemólogo que yo admiro muchísimo, argentino, que se llama Mario Bunge. Cuando le preguntaban, Mario Bunge creo que tiene ahora 93, 94 años, por ahí va, y le preguntaban, dice, oiga, ¿cuál es el secreto, doctor Bunge, de su longevidad? ¿Por qué es usted tan viejo y está usted tan bien? Dice, mire, la receta, y leo textualmente, para llegar a los 90 años es, primero, no leer a los posmodernos. Segundo, no fumar.
Tercero, no beber alcohol, cosa que yo dudo, pero bueno, es así. Y luego dice, no hacer demasiado deporte. Y dice al final, mantener ágil el cerebro, porque si uno deja de aprender, el cerebro deja de funcionar. Bueno, en esta frase de don Mario Bunge, yo me quiero referir a eso, no leer a los postmodernos, no pierdan el tiempo, que no vale la pena. Pero nuestras dificultades no solo están para determinar las finalidades de la historia, ni en el intento de los gobiernos por dominar los currículums de historia, ni en esos ataques del relativismo posmodernista que intenta decir que no es posible el conocimiento objetivo en el ámbito de las ciencias sociales, sino yo creo que el principal problema que tenemos para definir nuestros objetivos y poder aplicarlos es la concepción que tienen nuestros propios alumnos de lo que nosotros les enseñamos, de la propia historia. Porque cuando hemos estudiado este tema, los alumnos, no de España, sino de muchos países, dicen que la historia es una materia fácil, cuando yo creo que es muy difícil, pero ellos la ven fácil, por supuesto aburrida y muy poco útil. Esto es lo que opinan nuestros alumnos, en general, estadísticamente. Y solo exige una buena memoria, normalmente es una asignatura que no hay que comprender, sino que estudiando unos días antes del examen, poniendo los codos sobre la mesa y memorizando lo que pone el libro y repitiéndolo como un papagayo, pues uno aprueba fácilmente la asignatura. No es de las más importantes del currículum, hay otras más importantes y por supuesto no sirve para nada, excepto para aprobar concursos de televisión. Fuera de esto para nada. Y yo diría que ni para los concursos de televisión, porque antes eran culturales y ahora son un poco raros, de enseñar piernas o de subirse a una escalera y cosas de estas. Miren, les voy a poner algunos ejemplos basados en investigaciones que se han hecho de manera rigurosa. Por ejemplo, cuando a los alumnos venezolanos de educación básica se les pregunta, ¿es la historia una materia memorística y puramente repetitiva? Pues como pueden ver en el gráfico, dan un puntito más, todos esos que ven, que son los que dicen 5 serían los que la ven muy memorística y muy repetitiva, 4 sería muy, no tanto como 5, y 3 bastante memorística y bastante repetitiva, son, como ven, la inmensa mayoría de los alumnos. Y cuando algún alumno dice, no es memorística ni repetitiva, que son el 0, 1 y 2, verán que son los menos. Eso es lo que opinan los alumnos venezolanos. Pero, por ejemplo, vamos a ver lo que opina un alumno español de bachillerato de 17 años. Es una investigación donde se investiga qué opinan los alumnos de bachillerato sobre la historia como materia. Dice un alumno de 17 años, dice, para nada, todo se me olvida cuando dejo de estudiarlo. Me culturiza un poco, ya que me quedan algunas ideas importantes, pero lo demás se me olvida, por tanto es puramente memorística. Y vamos a ver otros alumnos, estos también son españoles, son alumnos a los que se les pregunta si encuentran que la historia es aburrida. Y dicen, es que la historia es aburrida de por sí, y ella, se refiere a la profesora, la hace más aburrida todavía. Dice, los temas casi todos los años son los mismos, aunque se añada algo más. Si no te enteras de nada, te haces un lío. Eso dice este muchacho de 15 años. Y dice otro, con mucha ingenuidad, dice, podían por lo menos hacer excursiones o poner una película, ¿no? Porque la clase habitual la ven aburrida. Y dice un tercer alumno, la historia es la asignatura más aburrida. Bueno, la ética también, allí no habla nadie. Pero les he hablado de venezolanos y les he hablado de españoles. Ahora les voy a hablar de brasileños. Es un estudio que ha hecho una colega aquí presente, una gran didacta brasileña, que es
María Auxiliadora Doliña, le llamamos cariñosamente Doliña Smith, en un estudio que hizo, y he seleccionado de su estudio 2 testimonios. Son chicos de 14 o 15 años a los que se le pregunta en Brasil cuál es la utilidad de la historia. Y dicen estos alumnos: la clase de historia no es muy importante, es una lata. Bueno, esto es la traducción que hemos hecho nosotros, pero yo entendí que era una lata lo que decía. ¿Para qué quiere la gente saber siglos atrás? La profesora tendría que hablar más de ahora, de algunos años para acá, aunque la verdad, ¿para qué va a servir todo esto? Un sano escepticismo del pobre muchacho. Y luego hay otro muchacho que dice: bueno, creo que lo que la gente está estudiando no tiene nada que ver, no sé de qué me va a valer en la vida, para el futuro. Creo que es más bien para quien quiera estudiar historia, para quien quiera dar clase de eso, y por tanto la historia como reproductora de una profesión que se gana la vida no muy bien. Dice: pero lo que yo quiero hacer no tiene nada que ver con la historia, porque yo quiero estudiar odontología, así que mucha relación no tiene, ¿no? Eso dice este muchacho venezolano. Estoy hablando de venezolanos, de brasileños, de españoles. Tengo muchos testimonios, no les voy a leer más que uno más, ya para acabar, porque hemos visto que la ven aburrida, que no la ven útil, y aquí hay algunos que no la ven muy importante. Dice, bueno, hay uno que debía ser amigo de la profesora o quien hizo la encuesta, y dice: no suprimiría la historia, creo que esta asignatura en realidad el día de mañana no te va a servir para nada, pero creo que da una cultura y es bueno tener un poco de cultura. Esta asignatura te hace tener más cultura, es un tópico, dice, bueno, pues hay cosas, ¿no? Pero hay otro que dice: lo que he aprendido de historia no me ha servido para culturizarme según la gente, pero a mí parece que no me sirve para nada. Yo he hecho la transición como lo dicen los alumnos, lo cual quiere decir que a lo mejor debería dárselas a algún profesor de lengua, porque veo que no controla muy bien la expresión oral y el pis aquí lo fallaría. Bueno, después de todo esto podemos hacer 2 cosas: acabar aquí la conferencia y decir, mire, no vale la pena, vámonos a la playa y dejemos la historia, porque ni los gobiernos, ni el posmodernismo, ni nuestros alumnos nos ayudan a que esto les guste. Por tanto, podemos votar, si quieren, pues yo soy demócrata, y decir, ya se acabó la conferencia, ¿para qué vamos a seguir a decir las finalidades de la historia? Mejor que ya no las diga, porque después de este panorama cualquiera sigue con esto. Pero no voy a seguir, no voy a dar a votación nada, porque sé que votarían irse a la playa. Dice la Biblia que San Pablo decía siempre: predica aunque siempre sea inconveniente. Por tanto, yo voy a seguir la fórmula paulina de seguir predicando la necesidad de la historia, porque la historia puede ser, como dice el título de esta diapositiva, una poderosa herramienta al servicio de la emancipación individual y social de la población. Y aquí cito otra vez al doctor López Facal con una frase que yo creo que resume un poco lo que la historia tiene también de finalidad. Dice el doctor López Facal en una publicación de un congreso celebrado en Zaragoza, España, dice: para ello debe basarse en 2 supuestos, para que la historia cumpla esta función: una selección de contenidos que facilite la explicación de la genealogía del presente, y una metodología, palabra clave, que contribuye a desarrollar las capacidades cognitivas del alumnado. Por tanto, la historia debe ser un instrumento privilegiado para la formación de ciudadanos libres, con espíritu crítico, y no de entregados y ciegos patriotas. No digo que no haya que ser patriota, digo entregados y ciegos, patriotas críticos. Y esto la historia tiene mucha función. Por tanto, mi finalidad global cuando hablo de la historia como materia escolar se resumiría en esta frase, que perdone la autocita, del año 99, que dice que la historia debe permitir utilizar las posibilidades metodológicas del método histórico para enseñar
analizar críticamente el presente y para acercarse al pasado desde una posición intelectual que busca la objetividad independientemente de la relación que los contemporáneos tengan con este. Eso es lo que hace cualquier científico social y es lo que debe hacer la historia y es lo que debe ser la enseñanza de la historia. Por tanto, llego ya a la parte final de mi intervención con un repertorio de finalidades que entiendo que son los que justifican la historia dentro de un sistema escolar. Recuerden que hay algunas culturas que la historia no está en el sistema escolar. En los países asiáticos no existe historia en el programa escolar. Y, como he dicho antes, la tendencia es ir retirándola o diluirla en unas ciencias sociales poco definidas. Por tanto, cuando yo resumo en 5 apartados las finalidades de la historia, esto ya está publicado en un manual de la editorial Grao, todos los que lo hayan leído me repetiré. Son 5. En primer lugar, facilita comprender el presente. Luego explicaré esto que es, porque no es tan sencillo como parece. Luego contribuye, como ha dicho el doctor Facal en la cita anterior, a desarrollar las facultades intelectuales, cognitivas y de todo tipo. En tercer lugar, sirve para entender el conjunto de lo que se aprende en una escuela, el conjunto del currículum. Estimula las actividades de tiempo libre y ayuda a adquirir sensibilidad social. Vamos con la primera, que creo que es la que produce mayores equívocos. Facilita la comprensión del presente. Pero es que la historia no explica el presente, explica el pasado. Por tanto, lo que explica el presente no es la historia, son otras ciencias sociales, la economía, la sociología, la ciencia política, las ciencias jurídicas. Eso es lo que explica el presente. Por tanto, la historia no explica el presente directamente. Hay un gran didacta inglés que se llama Elton, que decía, y la mejor prueba de que la historia no sirve para comprender el presente es entrar en una clase donde están los profesores de historia y oír lo que opinan sobre el presente, que cada uno opina distinto y todos mal. Por tanto, la historia no explica el presente, explica el pasado. Pero la historia tampoco es el pasado, no es el relato del pasado. Mucha gente, que más que historiadores habría que calificarlos de anticuarios del recuerdo, que se creen que historia es desenterrar los recuerdos y simplemente exponerlos descriptivamente. La historia no es el pasado, ni siquiera la mera descripción del pasado, sino que la historia es el dar sentido y dar una explicación al pasado, a lo que ocurrió en el pasado. Por tanto, y eso es lo que tiene de ciencia. Lo que tiene de ciencia es que sirve para explicar el pasado. Para ello, previamente, lógicamente, hay que conocer el pasado. Y aquí me voy ya a desarrollar este punto. Este punto para mí es fundamental, porque hay 8 elementos que sirven, estudiando el pasado, para dotarse de instrumentos y de capacidades para entender el presente. Estos 8 elementos, los voy a pasar muy rápidamente para llegar al tiempo que me han dicho que tengo máximo, permiten exclusiva, luego lo voy a repasar uno a uno, pero para que los tengan listados, tienen en la proyección. Analizan exclusiva las tensiones temporales, estudia causalidad y consecuencias, permite construir esquemas de diferencias, estudia cambio y continuidad, estudia complejidad, potencia la racionalidad, enseña métodos y ayuda a conocer y a contextualizar estas raíces. Vamos con el primero. Permite analizar en exclusiva las tensiones temporales. Cuando uno se acerca al pasado, el pasado no es estático. Cualquier hecho que analicemos del pasado siempre es un elemento tensional. Ya no hablo solo de la lucha de clases, que sería el ejemplo más clásico dentro de lo que sería el marxismo, de que toda historia se explica por una lucha entre dos fuerzas
contrapuestas a lo largo de... Pero cualquier elemento que usted analice de la historia forma parte de una tensión. Como nuestra realidad presente, estamos sometidos a tensiones entre intereses, entre ideologías. Pues la única ciencia que permite estudiar con serenidad cómo se producen esas tensiones es la historia. Por tanto, el saber identificar las tensiones, los vectores fuerza que explican las relaciones sociales, que explican los fenómenos, que explican los acontecimientos, es la historia. Por tanto, es casi en exclusiva, porque la proximidad a las tensiones actuales y nuestra propia implicación en las tensiones no nos permite entrar en su análisis perfectamente objetivo y delimitado. Pero además, la historia es la única posibilidad que tenemos, y paso al siguiente, de estudiar lo que son causas y consecuencias. Cualquier hecho que vivimos actualmente, somos capaces de ver sus causas si sabemos historia. Nunca sabremos cuáles son sus consecuencias, porque no ocurrieron. Por tanto, un buen ejercicio, un buen laboratorio para ver que los hechos históricos, los fenómenos, tienen causas, es estudiar la historia, porque la historia, como ya está acabada o en proceso, pero está ya algo elaborada, nos permite saber por qué ocurrieron los hechos y qué consecuencias tuvieron. Y además es muy interesante que los alumnos sepan distinguir entre qué son causas estructurales, qué son causas próximas y qué son motivos. Hay una tesis doctoral muy interesante hecha por una mexicana que se llama Liliana Jacob, que explica que ella estudió este tema y decía, a ver, ¿por qué se produjo lo que en España llaman el descubrimiento de América? Me imagino que los habitantes de aquí descubrirían a otros, ¿no? Todo el mundo se descubrió, ahora se llama encuentro, ¿no? Pero bueno, ¿por qué ocurrió este hecho? Y entonces los alumnos decían, porque los navegantes, o Colón, o los que fueron con él, querían buscar el oro, venían a buscar oro. O los religiosos querían cristianizar. ¿Y por qué eran así? Porque eran muy valientudos, iba a decir una palabra que no es propia. Claro, eso es verdad o es mentira. Bueno, esto es seguramente la verdad, pero estos eran los motivos que tuvieron los que se embarcaron en esta aventura de cruzar el mar Océano. Pero esas eran las causas de lo que ocurrió. ¿Por qué no ocurrió en la época de Alejandro Magno, donde prácticamente se tenían los mismos conocimientos que tenían en el siglo XVI? ¿Por qué no se vio? Si sabían lo mismo prácticamente, o casi lo mismo, no sé si en arte de navegación. Porque en ese siglo XV-XVI hubieron otros elementos que no estaban ligados a los motivos, que eran causas próximas. Pero a la vez habían unas causas estructurales que eran el final, el llegar a la gran frontera del mar, y la expansión europea necesitaba pues averiguar otras rutas para su propio desarrollo económico, ruta de las especias y otro tipo de cosas. Por tanto, la historia nos permite distinguir entre motivos, causas próximas, causas estructurales. ¿Y eso por qué es importante? Porque un observador de la realidad actual tiende a valorar lo que ocurre actualmente simplemente por los motivos. Es que este presidente es un pelotudo. Ese es el motivo de una acción, pero probablemente hay otros elementos que incitan a ese presidente a tomar esas medidas, o una deriva social que es la causa estructural. Por tanto, menudo laboratorio